Y fue dirigida palabra de Jehová a mí, diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y diles a los pastores: así dice el Señor Jehová. Ay de vosotros, pastores de Israel, que os apacentáis a vosotros mismos. ¿Acaso no es al rebaño al que debéis apacentar? Coméis la nata de la leche, y con la lana de mis ovejas os vestís. Sacrificáis la escogida para mí, pero no pastoreáis mi rebaño. No fortalecéis mis ovejas débiles, no curáis mis ovejas enfermas, no vendáis mis ovejas heridas, no hacéis volver a mis ovejas descarriadas. No buscáis a mis ovejas perdidas, y tratáis con dureza y con brutalidad a mi rebaño. Por vuestra causa se ha dispersado mi rebaño, pues como ovejas sin pastor han sido comida para todos los animales del campo. Se han extraviado mis ovejas por todos los montes y por toda colina alta y por toda la faz de la tierra, y no ha habido quien las busque ni quien por ellas pregunte. Por tanto, pastores, escuchad la palabra de Jehová. Vivo yo, declaración de Jehová, que por cuanto mi rebaño ha sido presa, y por cuanto mi rebaño ha sido comida para los animales del campo, por cuanto no ha habido para ellos pastor que les busque, sino pastores que a sí mismos se pastorean, he aquí que yo voy contra vosotros, y demandaré de vuestras manos mi rebaño, y os haré cesar de entre mi rebaño, y no volveréis a pastorearos más a vosotros mientras abandonáis mi rebaño, y no volveréis a alimentaros de mi rebaño. Pues así digo yo, Jehová, el Señor de Israel: he aquí que de cierto buscaré a mis ovejas, y las reuniré, y como un pastor cuida a su rebaño, así estaré yo en medio de las ovejas, y las cuidaré para que no se esparzan, y las libraré de entre todos los lugares a donde se dispersen, y estaré con ellas en el día nublado, y les haré salir de entre los pueblos por donde han sido dispersas, y les haré entrar en su tierra, y las pastorearé por entre los montes de Israel, y por entre los arroyos de entre todas las poblaciones de Israel. Serán pastoreadas por mí en pasto bueno, y descansarán en las praderas verdes, y beberán las ricas aguas de los ríos de Israel. Yo mismo pastorearé a mis ovejas, las apacentaré, declaración de Jehová. A la perdida buscaré, a la descarriada la haré volver, a la herida la vendaré, a la enferma la fortaleceré, pero a la que se jacta en su grosura y en su fuerza la desecharé. Pastorearé con justicia mis ovejas. Tú, rebaño mío, así te dice el Señor Jehová: juzgaré entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. ¿Acaso es poco para vosotros el pasto bueno, para que pisoteéis con vuestros cascos las praderas? ¿Acaso son pocas para vosotros las aguas claras, para que enturbiéis con vuestros pies las fuentes de aguas? De lo pisoteado pacerá mi rebaño, y de lo enturbiado beberá mi rebaño. Por tanto, así digo yo, el Señor Jehová: he aquí que de cierto juzgaré entre mis ovejas, entre la gorda y entre la flaca, por cuanto con el costado, con el hombro y con los cuernos habéis empujado a las flacas y a las enfermas hasta sacarlas del rebaño. Mas yo salvaré a mi rebaño, y no serán más por presa, y juzgaré entre oveja y oveja, y pondré sobre ellas un pastor, y las pastoreará mi siervo David, y pastoreará en medio de ellas, y será para ellas por pastor, y ellas serán para él por rebaño. Yo, Jehová, seré para todos como Dios, y mi siervo David por príncipe entre mi rebaño. Yo, Jehová, he hablado. Y haré pacto de paz con ellas, y suprimiré para ellas las fieras del campo, y habitarán en el desierto con seguridad,
y dormirán tranquilas en medio de los bosques. Y les daré de entre los alrededores de las colinas la bendición de ver caer las lluvias a su tiempo, y dará el árbol su fruto, y dará la tierra su cosecha, y estarán en su tierra con seguridad, y sabrán que yo soy Jehová cuando rompa las correas de su yugo, cuando las libre de las manos de quienes las esclavizan. No serán más por botín para las naciones, no serán más por presa para las fieras de la tierra. Habitarán con seguridad y no habrá quien las espante. Proveeré para ellas plantío de fama, y no serán más víctimas del hambre sobre la tierra, y no soportarán más la burla de las naciones, y sabrán que yo soy Jehová su Dios, y que estaré con ellas, y que serán mi pueblo, casa de Israel, declaración de Jehová. Y vosotras seréis las ovejas de mi rebaño, y para vosotros hombres seré vuestro Dios, declaración del Señor Jehová. Del libro del profeta Ezequiel, capítulo 34, versículos del 1 al 31. Acabamos de escuchar, queridos hermanos, un largo fragmento, un largo discurso del profeta Ezequiel, el discurso del rebaño mal pastoreado y del buen pastor que vendrá en compensación para el rebaño. Estas dos partes del discurso las dividiremos en dos reflexiones. Nos centraremos primero en los primeros 10 versículos, aquellos en los cuales Dios establece juicio contra los pastores de Israel por apacentarse a sí mismos y abandonar el rebaño. Y en una segunda reflexión abordaremos la segunda parte del discurso, el del buen pastoreo que recibirán las ovejas por parte de Dios. En cuanto a los primeros 10 versículos, no es poco lo que echa en cara Jehová Dios a los pastores del pueblo de Israel. Recordemos que a estas alturas, aunque Ezequiel todavía no se ha enterado, está sucediendo la destrucción de Jerusalén. Mientras Ezequiel está profetizando contra los pastores de Israel, Jerusalén está cayendo. Ya nos lo contó Jeremías allá en su libro, como vimos hace algunos días. Aquí el profeta deja ver que la tragedia por la cual ha pasado el pueblo, que ha sido consecuencia de un pueblo descarriado, en el fondo es culpa de los pastores que han permitido que el pueblo se descarríe, que el pueblo se pierda, dice el texto, en las colinas altas. Recordemos lo que significaban los altares construidos en las colinas altas. Idolatría, abandono del verdadero Dios, búsqueda de otras esperanzas fuera de Jehová Dios. Ay, Señor Dios, ay de aquellos pastores, ay de aquellos sacerdotes que se pastorean a sí mismos y que no cuidan verdaderamente del rebaño. Ay de aquellos pastores, pastoras, sacerdotes, obispos, diáconos, ministros del pueblo de Dios, que hacen de los ministerios adorno para su orgullo, para su ego, para su prepotencia, para su imagen. Ay de aquellos pastores que han hecho que los rebaños les sirvan cuando es el pastor el que ha sido llamado por Dios para servir al rebaño. Ay de aquellos que se jactan de su grandeza y de merecerlo todo, hasta el punto de, como se diría aquí en Colombia, descunchar al rebaño, exprimir al rebaño, para su bien, para su fama, para su orgullo. ¿Cuántas iglesias en las que los pastores, sacerdotes y obispos, como amos y señores, se enseñorean por sobre un pueblo que pareciera les sirve más bien como lacayos, como adorno para su vanagloria? ¿Cuántos pastores que viven entre lujos y riquezas cuando el pueblo, cuando los fieles se mueren de hambre y pasan necesidad? Ay de aquellos pastores, sacerdotes y obispos que solo tienen tiempo para sus reuniones y sus celebraciones,
para sus encuentros sociales, pero que pareciera sienten asco de ir oveja por oveja a escucharlas, a vendarlas, a darles amor, a protegerlas y defenderlas del pecado y de los enemigos de su salvación, a quitarse el pan de sus bocas para darlo a los fieles que pasan necesidad. ¿Cómo no pensar aquí en esas iglesias que en tiempos de pandemia pegaron el grito en el cielo porque no se regresaba pronto a la presencialidad, porque sus pastores desesperados veían que no les llegaba dinerito como antes? ¿Cómo no pensar en esos pastores que de mil maneras y casi que desesperadamente ordenaban a sus fieles no dejar de diezmar y de ofrendar, cuando los fieles encerrados en las casas, sin salir a trabajar, aguantaban hambre? ¿No era acaso aquel pastor el que debía coger de su riqueza, de sus empresas, de sus lujos, para dar de comer a los fieles que pasaban necesidad? ¿Qué les dirían a estos pastores, los profetas? ¿Qué les diría Pablo? ¿Qué les diría nuestro Señor? Hermanos, oremos por los pastores de las iglesias, por los sacerdotes, por los obispos. Quizá me atrevería a decirles, independientemente de que sean de nuestras iglesias o de otras, oremos por todos aquellos que tienen en sus manos y que han recibido de Dios, espero no de otros hombres o de sí mismos, sino de Dios, el encargo de pastorear a su pueblo, para que lo hagan de corazón, para que sepan que primero que todo están los fieles y después sus propios intereses, para que Dios les recuerde en su conciencia día y noche que el pastor es quien sirve al rebaño y no el rebaño el que sirve al pastor, para que recuerden que ellos, imitando a Cristo, se entregan y vienen a la tierra a servir y no a ser servidos y a recibir. Yo me atrevería a decir que Dios les recuerde a los pastores que ellos están llamados a morir en la cruz como Cristo, a desgastar sus vidas poco a poco como una vela que se gasta para donar luz, para donar calor y no para alimentarse de los fieles. Ese es el buen pastor, el que realmente se gasta y se desgasta, no el que vive en comodidades y lujos salvando su ego. No. Eso que lo digan todos los pastores y predicadores famosos, sobre todo los de las iglesias del Evangelio de la Prosperidad. Pero ¿qué dijo Cristo? ¿Cuál fue el ejemplo de Cristo? A servir y a desgastarse, incluso sabiendo que su entrega no sería realmente agradecida por todos. Oremos por los pastores del pueblo de Dios, aquellos que se pastorean a sí mismos, que Dios les hable, les sacuda en su vida, vocación y ministerio para que retomen el buen camino. O como dice el texto, les quite de en medio del rebaño para que el rebaño no se pierda por falta de un verdadero pastor. Que el gloriosísimo nombre de Cristo sea pronunciado por sobre todos nosotros. Amén.